El tercer matiz, formar. La educación forma. Pero no solamente forma, la educación instruye. Y la palabra instruir, ¿sabe qué quiere decir la palabra instruir? La palabra instruir quiere decir colocar dentro. Entonces, la palabra del Señor nos instruye cuando nosotros la colocamos dentro. Entonces, la educación tiene esos 4 matices. Y en el versículo que leímos, no sé si usted nota algo especial ahí, pero yo encontré algo especial en ese versículo. Os encomiendo a Dios, primero Dios, y luego dice, y a la palabra de su gracia. Quiere decir que encomendarlo a Dios equivale a encomendarlo a la palabra de su gracia. Pero se da un protagonismo y una relación de pertenencia entre Dios y la palabra. Oiga, ¿sabe que yo leí un comentario hace muchos años, más de 30 años, donde se hacía una interpretación de Juan 1:1? Ustedes recuerdan lo que dice Juan 1:1. En el principio era, y el verbo era con Dios. Bueno, ahí haga pausa. La preposición con es una traducción del griego. Y la palabra griega que traduce con o que tradujeron con es la palabra pros en griego. Y decía ese comentario que la mejor traducción no es con, la mejor traducción es pertenece. Entonces, lo que quiere decir ese versículo, si se hace una traducción más ajustada, es que el verbo le pertenece a Dios. Y eso tiene sentido. Es decir, Él y la palabra no son dos entes aparte. La palabra le pertenece a Dios. Entonces, aquí estamos no solamente ante la palabra de Dios, sino ante el Dios de la palabra, el Dios que habla, el Dios que planea, el Dios que se proyecta. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabe que yo me puse a pensar en Génesis 1:1. Y uno en Génesis 1:1 encuentra una acción transformadora. ¿Cómo dice Génesis 1:1? En el principio, ¿qué hizo Dios? Creó. ¿Qué cosa? Pero dice, y la tierra estaba como. Pero Dios la transformó. Es decir, no solo la creó, sino que la transformó, creando lo que le hacía falta a la tierra. Entonces, el primer acto de transformación lo encontramos en Génesis 1:1 y 1:2. Entonces, nos encontramos aquí con que el mejor agente transformador es Dios y a través de su palabra. Por eso es que debemos predicar la palabra de Dios. Y mira, hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios como elemento fundamental para la transformación de las personas, tenemos que seguirle el hilo a esa palabra. Cuando digo seguirle el hilo, es seguirle el camino. Y lo primero que hay que decir para seguirle el hilo, el camino a la palabra, es que la palabra es inspirada. La palabra es inspirada por Dios.
¿Sabe que la palabra inspiración es una palabra que quiere decir soplo de Dios? Soplo de Dios. No sé si a usted le pasó en el colegio o le ha pasado, usted que es bien estudioso y que sabe bien las respuestas de los exámenes, no sé si a usted le ha dicho un compañero, sópleme. ¿Sí le ha dicho? ¿Qué es lo que le está queriendo decir? Que le diga la respuesta. Pues déjeme decirle que el Señor sopló su palabra. Sopló su palabra. Entonces la palabra es el soplo de Dios. Y como es el soplo de Dios, no tiene errores. Porque Dios no tiene errores. Dios no se equivoca. Yo me equivoco, usted se equivoca, aquí todos nos equivocamos, pero hay uno que nunca se ha equivocado. Nunca se ha equivocado. Entonces, la palabra transformadora es inspirada por Dios. Eso es lo primero. Le estamos siguiendo el hilo, ¿cierto? Lo segundo, la palabra transformadora es revelada. La palabra revelación quiere decir quitar el velo. Mire, aquí hay una cortina. Ese es un velo. Ahora que bajaron la cortina, ya no pudimos ver el coro. El coro estaba del otro lado. Si queremos volver a ver el coro, hay que correr la cortina o levantar la cortina. Si esa cortina estuviera aquí delante, porque ve otra cortina ahí, vea, pero está abierta. Si esa cortina estuviera aquí, nosotros no pudiéramos vernos el uno al otro. Y nosotros no podíamos ver las cosas de Dios, la realidad de Dios, la verdad de Dios, porque había un velo. La Biblia dice que los hebreos tienen un velo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El Señor nos quitó a nosotros el velo. Cuando nos convertimos al Señor. Entonces la palabra transformadora es inspirada. La palabra transformadora es revelada. ¿Qué quiere decir quitar el velo? La palabra transformadora es iluminada. ¿Sabe que ahora citaba la iluminación del entendimiento? Porque la palabra iluminación tiene que ver con el entendimiento de la verdad inspirada y revelada. Mire, a mí me ha pasado, y lo digo aquí como una confesión, que leo versículos y no los entiendo. Me ha pasado. Creo que a los pastores nos ha pasado a todos. Leo unos versículos y les voy a contar un versículo que yo no entendía. Recuerdo, era por allá cerca de Cajamarca. Y yo dije, ¿y ahora qué voy a predicar? Pero se me vino a la mente ese versículo de Romanos que dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es para salvación al judío primeramente, porque en el evangelio se revela la justicia de Dios y dice que es por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. Y mire, yo no entendía qué quiere decir por fe y para fe. Y usted dirá, ay, eso tan sencillo. Y no lo entendía el hermano, no lo entendía. No entendía qué quiere decir por fe y para fe. Eso que usted entiende así facilito, yo no lo entendía. Pero como el Señor es el que le alumbra uno el bombillito, luego entendí que ese por fe y para fe quiere decir por fe de principio a fin. Quiere decir que nosotros somos creyentes las 24 horas. Porque a veces tenemos fe selectiva,
fe para que me sane, fe para que me dé el carro, fe para que me dé la casa, fe para que me dé el viaje, fe circunstancial. Pero no sé si usted está de acuerdo conmigo, que aunque Él no me sane, yo sigo creyendo en Él. ¿Sí? Aunque Él no me dé el carro, yo sigo creyendo en Él. Aunque Él no me dé la casa, yo sigo, porque nosotros somos creyentes las 24 horas al día. Entonces, la iluminación es el entendimiento de la verdad inspirada y revelada. ¿Sabe que Isaías tuvo inspiración y tuvo revelación, pero le faltó iluminación? Y usted dirá, ¿y cómo lo prueba usted? Bueno, la Biblia dice que ellos diligentemente indagaron. Oiga, se pusieron investigadores con lupa y todo. Oiga, ¿en qué tiempo? ¿Y qué persona? No sabían el tiempo ni la persona, estaban despistados. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pero ellos, el Señor dice ahí en su palabra que esa iluminación no era para ellos. No era para que lo entendiera Isaías, era para que lo entendiéramos nosotros. Porque nosotros sabemos de quién habla Isaías en el capítulo 53. ¿Cierto que habla de Cristo? Pero Isaías no sabía que hablaba de Cristo. Y se murió sin iluminación. Entonces, hermano, la iluminación es el entendimiento de la verdad inspirada y revelada. Entonces, a ver, ustedes me ayudan a recordar, siguiéndole el hilo. ¿Cuál es lo primero? Inspiración. La verdad, la palabra transformadora es inspirada. ¿Qué es lo segundo? La educación, la palabra transformadora es revelada. ¿Qué es lo tercero? Es iluminada. ¿Y sabe qué es lo cuarto? Es interpretada. Interpretada. Mire, a nosotros nos enseñaron en el Instituto Bíblico, creo que ustedes hicieron el Instituto Bíblico la mayoría, ¿cierto? Nos enseñaron que lo importante no es lo que la Biblia dice. Lo importante es qué quiere decir la Biblia cuando dice algo. Porque algunos están guardando el sábado porque la Biblia dice. Pero no saben qué quiere decir la Biblia cuando dice que hay que guardar el sábado. No saben que nuestro sábado no es un día. Nuestro sábado es Cristo. Él es nuestro sábado. Venid a mí todos los que estáis y yo os haré. Él es nuestro reposo. Entonces, hay que interpretar. Mire, un hermano me dijo, un creyente, me dijo, hermano, ¿por qué hay tantas denominaciones? Le dije, pues son cuestiones de interpretación. Dijo, entonces mejor no interpretar, ¿cierto? Si uno se pone a interpretar y resulta por allá perdido. Le dije, no, todo lo contrario, por eso es que hay que interpretar. Porque la verdad es la mejor defensa de la verdad. La verdad se defiende sola. No necesita quien le ayude. Ella se defiende solita. Oiga, la palabra de Dios se defiende solita. Así me dice mi esposa cuando le digo, uy, estoy preocupado porque me toca enseñar. Me dice, mi amor, tranquilo que la palabra de Dios se defiende sola. Y yo aquí estoy predicando la palabra. De manera que ella es la que se va a defender esta lucha. Entonces, la palabra transformadora es inspirada. La palabra transformadora es revelada.
La palabra transformadora es iluminada. La palabra transformadora es interpretada. Por eso es que hay que hacerle exégesis y hermenéutica al texto. Con los amigos que le ayudan a hacer uno hermenéutica y exégesis. El amigo cuándo, el amigo cómo, el amigo por qué, el amigo para qué, el amigo a quién. Son amigos, todos esos son amigos que le ayudan a uno a interpretar bien la palabra. Entonces, la palabra transformadora es interpretada. Pero hermanos, la palabra transformadora es traducida. Porque déjeme decirle que el traductor es un intérprete. El traductor es un intérprete. Y ustedes saben que la Biblia que nosotros tenemos la tradujeron trinitarios. ¿Sí sabía? Sí, trinitarios. Y el trinitario tiene una forma de pensar respecto de la conjunción y. La conjunción y para ellos casi siempre es disyuntiva, es decir, separa. Pero olvidan que la conjunción y no solamente es disyuntiva, es explicativa. Y mire, le voy a poner un ejemplo. El hermano Gerson Mendoza, pastor de la Iglesia del Señor en La Paz y esposo de la hermana y secretario del Distrito 5 y padre de 3 hijos. ¿Cuántos Gerson Mendoza hay ahí? Hay uno. ¿Y para qué utilicé la conjunción y? Para explicar quién es Gerson Mendoza. Entonces el trinitario no entiende ese uso explicativo. Entonces cuando la Biblia dice en nombre del Padre y del Señor Jesucristo, ellos hacen dos, disyuntivo. Pero lo que quiere decir la Biblia es en nombre del Padre, es decir, el Señor Jesucristo. Está explicando quién es el Padre. Usted no se asuste cuando vea ahí de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Bautizándolos en el nombre del Padre, es decir, del Hijo. Esto es del Espíritu Santo, porque solo es uno. Así como hay un solo Gerson, hay un solo Dios. Entonces, el traductor le mete la mano a la traducción. Hermano, y a pesar de que la tradujeron trinitarios, nosotros hemos tenido la revelación. Por encima de la traducción. Mire, la Biblia dice en Apocalipsis, el diablo y Satanás. ¿Cuántos diablos hay? ¿Cuántos? Uno. ¿Y por qué dice el diablo y Satanás? Porque está explicando que es diablo porque es acusador y es Satanás porque es adversario. Sí, dos funciones que tiene el diablo: acusar y oponerse a Dios. Entonces, hermanos, la verdad transformadora, la palabra transformadora es traducida. Y sabe que yo les aconsejo a ustedes, hermanos, y siempre le he aconsejado a los pastores, lean varias versiones de la Biblia. Lean versiones que le aclaren a usted el sentido de los textos. Porque mire, hermano, la traducción tiene esa carga. Es decir, que el traductor llega con una idea ya preconcebida, ¿cierto? Y como uno no tiene mente abierta, porque uno debería tener una mente abierta
para corregir los errores que uno pueda tener. Y sabe que a la iglesia le ha venido bien no ser dogmática. Mire, les voy a contar un secreto aquí. ¿Les puedo contar un secreto? Ustedes son jóvenes. Yo les veo la cara y todos son jóvenes. Oiga, no hemos perdido el tiempo, hermano. Ahí está esta juventud que nos va a reemplazar a nosotros. Nosotros ya estamos de salida, pero ustedes están ahí y aquí veo estos directivos jóvenes también. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Un secreto. Mire, el secreto es que cuando nosotros, hace algunos años, nos enseñaban, nos decían que la letra mata y que entonces nuestros hijos no deberían ir a la universidad. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, algunos lo sabían. Pero hermanos, después entendimos que la letra no es el estudio universitario, la letra es la ley de Moisés. La ley de Moisés es la que mata, pero la universidad no mata a nadie. Es más, algunos de ustedes ya son profesionales y están en la universidad y la universidad no los ha matado, ustedes siguen siendo fieles a Dios allá en la universidad. Porque, hermano, pero eso creíamos. Mire, y les cuento otro secreto. ¿Sabe qué decíamos? Que el bautismo del Espíritu Santo había que confirmarlo. ¿Ya recibió el bautismo del Espíritu? Sí, tiene que confirmarlo. ¿Sí decíamos así? Hermano, entonces, hermanos, nosotros no hemos sido dogmáticos. ¿Qué tal que hubiéramos hecho un catecismo diciendo todas estas cosas? Nos había tocado recogerlo y hacer otro catecismo. Y si escribiéramos un catecismo ahora, mañana nos tocaría recogerlo. Porque, hermanos, déjeme decirle una cosa. El conocimiento, la iluminación y la revelación son progresivas. Por eso es que uno dice, yo quiero más y más de Cristo. ¿Cierto? Claro, sí lo ha cantado. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Queremos más. Queremos más. Entonces, la palabra transformadora es inspirada, es revelada, es iluminada, es interpretada, es traducida, es aplicada. Es decir, si la palabra no es aplicada, no transforma. Para que la palabra sea transformadora, tiene que pasar por ahí, aplicarla. Ya dijimos que quiere decir instruir. Instruir quiere decir colocar dentro. Entonces, cuando usted se aplica la palabra, entonces esa palabra produce el efecto que ella tiene. Porque, hermanos, yo he dicho esto, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Si no estamos de acuerdo, seguimos siendo amigos. Bueno, yo he dicho que la palabra es el vehículo en el cual viaja el Espíritu de Dios. En otras palabras, o dicho de otra manera, la palabra es la forma, el Espíritu es la sustancia. La Biblia dice que la palabra es la espada del Espíritu, o sea, el Espíritu viaja a través de la palabra. Y por eso fue que el Señor dijo, mis palabras son espíritu
y son vida. Eso es como la cápsula que tiene su forma y contiene algo, contiene la medicina. La palabra contiene la esencia de Dios y por eso es que es transformadora. Por eso es que es sanadora. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Por eso es que es sanadora. Por eso es que es restauradora. Hermanos, si uno con la palabra, y mire hermanos, uno a veces no sabe cómo Dios obra en las personas. Porque uno predica un sermón y dice que uno no entiende cómo se forman los huesos en el vientre de la madre. Y tampoco entiende cómo es que Dios lo engendra a uno, porque somos engendrados por la palabra. Y le da una nueva vida a uno. Y lo hace crecer. Bendito y alabado el nombre de Jesús. Entonces la palabra es aplicada. Oiga hermanos, ¿sabe qué? Les voy a contar algo. Un maestro de la iglesia un día nos pegó un regaño. A los pastores nos pegan regaños, pero regaños en el sentido de que son como cosas que lo hacen a uno reflexionar. Regaños buenos, ¿cierto? ¿Sabe qué nos dijo? Mire, ustedes los pastores, los predicadores cometen un error. Y yo dije, ¿cuál de tantos será? Digo, ustedes cometen el error que aprenden para predicar. Yo dije, ay Dios mío, eso es lo que todos hacemos. Aprendemos para predicar. Pero el maestro dijo, mire, uno no debe aprender para predicar. Uno debe aprender para vivir. Porque el que vive lo que enseña y lo que predica, predica y enseña con autoridad. Y uno sí nota que los hermanos dicen, uy, regáleme el bosquejito que eso está bueno para predicarlo en la escuela dominical. Pero hermanos, la palabra transformadora no es solamente para predicarla y enseñarla, es para vivirla. El Señor hablaba con autoridad y no como los escribas, porque Él vivía lo que predicaba. Esa era la diferencia. Los fariseos predicaban y no vivían. Dicen y no hacen. Predican y no viven. Entonces, una palabra transformadora, para que sea transformadora, tiene que ser aplicada. Si a usted el médico le da una fórmula y usted compra la medicina y la mete en el closet y la mira todos los días, ¿se va a sanar usted? No, tiene que tomársela, tiene que aplicársela. Hermanos, yo cuando entendí eso, comprendí que uno no debe enseñar para entrar la gente al cielo. No. Uno no debe enseñar para entrar la gente al cielo. Uno debe enseñar para que el Dios del cielo entre a la gente. Y una vez que entre a la gente entre al cielo. Porque haga un ensayo, usted que es predicador, diga un día a un auditorio donde hayan creyentes e inconversos, diga, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y todos levantan la mano. Pero luego que bajen la mano diga, ¿y cuántos se quieren arrepentir? Y ya no levantan la mano.
quieren entrar al cielo sin arrepentirse. Porque así es la gente. Entonces, no meta a la gente al cielo, meta el Dios del cielo en el corazón de la gente. Porque esa es la enseñanza transformadora. Y mire, hermanos, esa enseñanza aplicada es la que da fruto. La palabra transformadora da fruto. Entonces voy a hacer un repaso a ver si me equivoco me ayudan, ¿sí? Bueno, no me quieren ayudar, ya veo. Mire, la palabra transformadora es eso. La palabra transformadora es. La palabra transformadora es. La palabra transformadora es. La palabra transformadora es. La palabra transformadora. Y la palabra transformadora da fruto. Da fruto. La palabra transformadora da fruto. Y mira, hermanos, ese fruto es un fruto que se da espontáneamente, sin hacer ningún esfuerzo. Yo les voy a hacer una pregunta, a ver ustedes qué me dicen. ¿Les puedo hacer una pregunta? Bueno, alístese. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para ser tigre? ¿Qué dice? Por ahí escucho unas voces tenues que dicen nada. Es que él es tigre. ¿Qué esfuerzo? Ahora yo les pregunto, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un cristiano para ser cristiano? Hay creyentes haciendo esfuerzo para ser cristiano. Mire, ¿qué esfuerzo tiene que hacer el hermano Felipe para ser hijo del hermano Manuel Mosquera? ¿Qué esfuerzo tuvo él que hacer? Haga un esfuercito, hermano. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Él es hijo del hermano Manuel Mosquera. Y usted no tiene que hacer esfuerzo para ser hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, el fruto se da espontáneamente sin ningún esfuerzo. Ahora yo les pregunto otra cosita. Bueno, este es del mismo corte. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un árbol de naranjas para producir naranjas? Ninguno. ¿Por qué la da? Por su naturaleza. Y usted tiene la naturaleza de Cristo. No tiene que hacer esfuerzo para dar fruto. El tigre tiene que hacer esfuerzos para cazar la presa, no para ser tigre. Para cazar sí tiene que hacer un esfuerzo, ¿cierto? Agazaparse, olfatear la presa, ponerle el ojo, medir la distancia, correr, lanzarse, apresarla, sacrificarla y comerla. Pero déjeme decirle que eso que él hace con esfuerzo, para él es un deleite. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Hacer las cosas que Dios nos dice, para nosotros es un deleite. Sí. Mire, los mandamientos en el antiguo pacto son diferentes a los mandamientos en el nuevo. Porque ni Abraham, ni Moisés, ni Noé, ni Isaac, ni Jacob, ni Elías, ni Eliseo, ni David, ninguno de ellos nació de nuevo. Pero usted y yo nacimos de nuevo. Tenemos la naturaleza de Dios. Entonces, cuando la Biblia, supóngase,
hagamos esta suposición, estos son suposiciones. Supóngase que yo le diga a un tigre, tigre, le ordeno que coma carne. ¿Qué me dice el tigre? Valiente mandamiento. Eso es lo que a mí me gusta. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice, orad sin cesar. Valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. La Biblia dice, escudriñad las Escrituras. Valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, valiente mandamiento, eso es lo que a mí me gusta. Por eso la Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, es un deleite. Pero entonces a nosotros nos suena como que, uy, Dios me mandó. No, Dios invita. Oiga, Él es tan educado que no forza a nadie. Aquí usted está porque usted quiso venir. Y usted está sirviendo allá en educación cristiana porque a usted le gusta servir. Dígame la verdad, sí o no que le gusta servir. Esto es lo que nos gusta. Yo estoy enseñando la palabra y esto es lo que a mí me gusta. ¿Usted cree que yo estoy aquí aburrido? No, estoy feliz. Y me voy a ir feliz. Y usted también. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Entonces, el fruto se da espontáneamente. Oiga, yo tengo una historia, no sé si las he contado a ustedes. Y si se las he contado, no se las cuento otra vez. Pero si no se las he contado, se las voy a contar. ¿Ustedes conocen la historia del árbol de naranjas agrias que quería producir naranjas dulces? Oiga, pero ¿cómo no es que no les he dicho? Bueno, les voy a contar. Resulta que había un árbol de naranjas agrias que quería producir naranjas dulces. Y era un árbol medio inteligente. Y lo primero que él dijo, mire, me voy a repetir 1000 veces, soy un naranjo dulce y listo, arreglado. Y se repitió 1000 veces, soy un naranjo dulce, 1000 veces. Y llegó la cosecha y ¿qué produjo? Naranjas agrias. Esos son los que se repiten, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero llega la cosecha, nada de fruto. Siguen dando naranjas agrias. Pero como era medio inteligente, dijo, oiga, un momentico, siémbreme una buena cantidad de árboles de naranjas dulces alrededor. Y se los sembraron. Y él comenzó a sentir el aroma de los árboles de naranjas dulces. Y dijo, ahora sí soy un naranjo dulce. Y llegó la cosecha. ¿Y qué produjo? Naranjas agrias. Sí. Pero como era medio inteligente, dijo, mire, vayan a la plaza de mercado y cómprense en un bulto de naranjas dulces y me las amarran a las ramas. Bueno, los que creen que son cristianos porque están rodeados de cristianos también los hay, ¿cierto? Pero no dan fruto, dan naranjas agrias. Entonces, oiga, ¿qué fue lo tercero que hizo? Le amarraron las naranjas. ¿Y sabe qué dijo él? Soy un naranjo dulce. Y llegó la cosecha y ¿qué produjo? Pero un día, alguien le arrancó una rama al árbol de naranjas agrias y lo injertó en el árbol de naranjas dulces. El árbol de naranjas dulces asimiló la rama y comenzó a alimentarla con una nueva savia.
Y sin hacer ningún esfuerzo llegó la cosecha y produjo naranjas dulces. Así somos nosotros. Estamos injertados en el buen árbol. Y el fruto no lo produce la rama, lo produce el árbol. El que produce el fruto es el árbol. Hermanos, una palabra transformadora. Porque es de Dios. Porque es la que tiene como contenido la naturaleza de Dios. Y mire, hermanos, yo no los voy a cansar esta noche, porque dicen que al amigo y al caballo no hay que cansarlos. Entonces yo no los quiero cansar, pero quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Mire, esto del fruto es algo que el Señor enseñó en Juan capítulo 15. Yo soy la vid y vosotros sois las ramas. Permaneced en mí, yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y mire, hermanos, nosotros a veces ministramos, educamos a la conducta, porque queremos que nuestros oyentes se porten bien. Pero enseñar para cambiar la conducta no es suficiente. No es suficiente. Uno debe enseñar no para cambiar la conducta, para cambiar el corazón. Porque del corazón es que sale la conducta. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu conducta. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor viene en conquista no de tu conducta, de tu corazón. El nuevo pacto es: os daré un corazón nuevo. Aquí estamos con corazón nuevo. Y nuestra conducta ha sido transformada porque el Señor nos ha dado corazón nuevo. Pero hay que decir la verdad. Cuando uno le cambia la conducta a alguien, lo libra de las consecuencias del pecado. Pero cuando uno logra enseñar para cambiar el corazón, la persona se libra del pecado. Y el Señor no vino a librarnos de las consecuencias del pecado. Él vino a librarnos del pecado, porque el que se libra del pecado se libra de las consecuencias. Entonces vamos a ministrar, vamos a enseñar, vamos a educar al corazón. Oiga, cuando un predicador diga que va a terminar, no le crean. No le crean. Porque es que se me ocurrió contarles algo. Resulta que el Señor me dio dos nietos, varones, y con mi esposa les compramos un balón para que jugaran. Cuando les entregaron el balón, se agarraron. Mi balón, mi balón, mi balón, y se tiraron al piso y se daban puños y patadas. El balón, y oiga, qué problema. ¿Yo les puedo hacer una pregunta? Bueno, igual se las voy a hacer. ¿Usted qué haría en ese caso? ¿Qué haríamos? Les quito el balón, dice el hermano Felipe. ¿Qué dice el hermano Gerson? Partirlo por la mitad, dice el hermano Gerson. ¿Qué dice el hermano Felipe? Ah, ya el hermano Felipe dijo. ¿Qué dice el hermano Parra?
Se los dejamos para que aprendan. Alguien me dijo, enseñémosle a compartir. Bueno, todas esas soluciones apuntan a la conducta. Pero el problema no es el balón, el problema no es la pelea. El problema y la raíz del problema es que hay dos niños egoístas. Entonces, la raíz del problema tiene que ver con el corazón del niño. Es un niño egoísta. Entonces, usted no debe trabajar para cambiar la conducta. Usted debe trabajar para cambiarle el corazón a esos niños. Porque cuando le cambie el corazón, ellos no van a pelear por el balón. Entonces, vamos a pastorear, vamos a enseñar, vamos a educar, no solo a la conducta, sino al corazón. Porque si el Señor cambia el corazón, cambia la conducta. Y como uno tiene que ser cumplido con lo que dice, aquí he terminado. Dios les bendiga.